34 al 36 de la siguiente manera: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Cierre sus ojos, por favor. Señor, pedimos tu dirección y que la palabra tuya llegue a nuestras mentes y corazones, guiados por tu Espíritu Santo. Nos edifique, nos redarguya, nos guíe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos años yo compartí la historia de unos misioneros. La historia de unos misioneros que no, es que ya pasaron. ¿Mande? Sí, pero este es el orden que hay que seguir. Sí, la historia de unos misioneros que fueron a la selva del Ecuador, que es parte de la selva del Amazonas. Eso sucedió en 1954, hace 72 años. Y el testimonio de esos misioneros que fueron con sus familias y que fueron asesinados tratando de evangelizar a una tribu salvaje en el Amazonas ecuatoriano, en aquel tiempo impactó mi vida. Bueno, aunque sucedió en 1954, yo tendría unos 15 años cuando conocí la historia. Ya habían pasado varios años y la historia me impactó en una edad en la que normalmente los jóvenes somos impactados. Posteriormente, años después, en el año del 1996, tuve oportunidad de asistir a un congreso de misiones mundiales en Pasadena, California, y conocí allí a la viuda de uno de estos misioneros. Pude saludarla y pedí que me autografiara un libro de ella. Ella y todas las demás esposas, eran 5 misioneros, o 6 creo que son, aquí están, 5 misioneros. Todas perdieron sus esposos y los esposos dejaron viudas y dejaron huérfanos por servir al Señor. Pero cuando he querido compartir este tema, hubo alguien que impactó mi vida también en los años 60 y que sucedió aquí también en México. Lo otro no fue aquí en México, y sucedió en relación a un maestro rural en el estado de Guerrero. Quizás algunos recuerden este nombre, otros quizás no, sea nuevo. Y se llamó Lucio Cabañas. Fue en el tiempo en que hubo otro guerrillero, que fue considerado un guerrillero, peleó por causas justas, causas sociales,
que se llamó Genaro Vázquez Rojas, y también en la zona de Guerrero. Los dos fueron asesinados por el gobierno en turno. Y yo quisiera compartir, iniciando todo esto, un breve corto acerca de este hombre, Lucio Cabañas. Antes de verlo, ¿alguien recuerda este nombre? Sí. Bien, vamos a recordar esto. Porque hay un referente común muy reciente que sucedió con una escuela, una normalista, en donde se formó Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, y hace unos años sucedió una tragedia con estudiantes de la misma institución. ¿Sí? Adelante. Guerrero, una de las regiones más marginadas de México, fue el escenario donde un maestro rural, Lucio Cabañas Barrientos, transformó el aula en trinchera y la palabra en arma. Hoy recordamos su lucha, su legado y su vida. Lucio nació el 12 de diciembre de 1938 en El Porvenir, Guerrero. Provenía de una familia campesina con raíces revolucionarias. Su abuelo fue zapatista y su tío luchó junto a guerrilleros en los años 20. Formado en la normal rural de Ayotzinapa, Lucio no aprendió solo a enseñar, sino también a organizar. En 1963, con 24 años, se graduó como maestro rural, llevando su labor a los rincones más olvidados del estado. Durante su paso por Ayotzinapa, lideró movimientos estudiantiles y se unió al Partido Comunista. Más tarde, en Mezcaltepec, defendió ejidatarios contra empresas madereras que explotaban los bosques sin compensar a las comunidades. Pero su compromiso le costó caro. Fue trasladado de escuela en escuela cada vez más lejos por órdenes de autoridades incómodas con su activismo. En 1967 encabezó una protesta en Atoyac de Álvarez exigiendo justicia por las familias campesinas. La respuesta fue brutal: 11 personas asesinadas por la policía. Este hecho marcó un punto de no retorno. Lucio se refugió en la sierra y fundó el Partido de los Pobres, buscando transformar el abandono y la miseria de su pueblo a través de la guerrilla. El Partido de los Pobres se convirtió en una organización que combina lucha política y armada. A través de los comités de autodefensa, Lucio buscó empoderar a las comunidades campesinas. Su guerrilla llevó a cabo emboscadas y expropiaciones para financiar su movimiento, enfrentándose al ejército en una lucha desigual. En 1974, el secuestro del senador Rubén Figueroa marcó un punto álgido. Aunque las negociaciones intentaron frenar el conflicto, la represión estatal se intensificó. Las tropas del ejército rodearon la sierra, desatando una cacería contra Lucio y sus compañeros. El 2 de diciembre de 1974, Lucio Cabañas fue cercado en el Otal. Rodeado por el ejército y sin salida, según algunos relatos, prefirió quitarse la vida antes de ser capturado. Sin embargo, las versiones oficiales han sido cuestionadas. Su muerte selló el fin de una era para la guerrilla rural en Guerrero. Lucio Cabañas no solo es un símbolo de resistencia, sino también un recordatorio de las profundas desigualdades que siguen marcando a México. Su vida inspira movimientos sociales y su memoria vive en la lucha por la justicia. Cuando matan al pueblo, hay que matar enemigos del pueblo. De ahí parte toda revolución. En mayo pasado se cumplieron 59 años. Mencionaron la fecha de 1967, de un movimiento y un evento que sucedió, en el cual se vio involucrado este hombre, este maestro rural, Lucio Cabañas. Y se cumplen 59 años de levantamiento armado en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Y este maestro fue egresado de la Normal Superior Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Sí identifican o relacionan esto?
Sí. 43 de Ayotzinapa. Esta escuela en Guerrero me extraña que no la hayan cerrado desde hace tiempo, pero está continuamente supervisada, vigilada y ha sido una fuente de estudiantes y profesores rurales que tienen una mentalidad diferente y comprometida, etcétera, etcétera. Déjenme decirles lo siguiente: yo tengo un gran respeto por la vida de hombres o mujeres que luchan y que mueren por sus ideales. Cuando conozco estas historias me pregunto, ¿qué les motiva a dar su vida por su ideal? En lo personal creo que yo tengo un mensaje que no es temporal. Luchar por un estatus social, por la opresión, por la injusticia. El mensaje que yo tengo tiene características eternas, es el mensaje del Evangelio, del reino de Dios. Y creo que este mensaje en mi boca y en mi corazón, que he tratado de compartir a lo largo de mi vida, de mi existencia, me he tenido que preguntar muchas ocasiones: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho con ese mensaje? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si creo tener este mensaje, tengo que reconocer que estos hombres como Lucio Cabañas, por mencionar aquí en México, y Genaro Vázquez Rojas, dieron su vida. Dieron su vida, la gastaron, la arriesgaron y la perdieron. Yo no he hecho eso. A mí nadie me ha perseguido. Yo no he ido a enfrentar al gobierno, ni de antes ni de actual, para decir muchas cosas que son ciertas, que están sucediendo igual que antes. Y estos hombres tuvieron las agallas de hacerlo y dedicaron su vida por esos ideales. Y muchas veces me he considerado tibio. ¿Qué estoy haciendo con el mensaje del Evangelio? En el libro de los Hechos, muchos murieron por su fe. En el primer siglo, finales del primer siglo, los cristianos en general, no líderes, eran llevados al circo romano, eran devorados por los leones, pero si negaban su fe, podían ser eximidos de ese castigo. Y no lo hicieron. Y puedo pasarles pues documentales o videos en donde vemos, obviamente son escenificaciones, en donde vemos familias enteras con niños cargando, siendo espectáculo de todo un teatro romano, un estadio o circo romano, siendo devorados por sus hijos. Si tan solo negaran su fe, no tendrían que haber pasado por eso. Y cuando sé de los apóstoles que quedaron después de que Jesús muere y resucita, y que no pararon, aun a pesar de que cuando recién muere Jesús, ellos se desanimaron y dijeron, pues ya se acabó todo. Pero Jesús aparece a ellos. Ahí está el relato del camino de Jesús. Aparece a ellos Jesucristo. Les da ánimos, les da fuerzas y les dice, sigan adelante. Y antes de ascender, el Señor Jesús les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hagan esto. Y no pararon. Y tenemos un apóstol Pablo que fue enviado a los gentiles, los que no eran judíos, a predicar el evangelio, y fue perseguido y fue azotado. Y antes de eso,
Esteban fue apedreado y asesinado. Si tan solo renuncia a su fe, no lo hizo. Se mantuvieron firmes. Y he contado a ustedes la historia de un pastor, ahora sí de la época moderna, llamado Dietrich Bonhoeffer, en Alemania, que también fue asesinado si hubiera negado su fe, pero fue acusado de complot contra el régimen nazi de Hitler. Y él no negó su fe. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué he hecho con mi vida? Esto me pone a mí en una crisis existencial. ¿Voy a vivir mi vida haciendo lo que me gusta? Y creyendo que con todo y eso me considero cristiano, siervo de Dios. No. Tengo que admitir que no. Entonces me cuestiono y me confronto. ¿Por qué he vivido? ¿Para qué he vivido? ¿Para quién he vivido? ¿Para mi comodidad? ¿Para mis gustos? ¿Para llevármela tranquila? ¿Evitándome problemas con aquellos a quienes yo pueda resultarles incómodo? Es más, inclusive tratando de agradarles. Mi vida así no tiene sentido. Yo ya estoy de salida de este mundo. ¿Qué voy a decir? Pablo le dijo al Señor: Padre, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sirvió y murió. Y yo me la he llevado tranquilo. ¿Problemas? ¿Mis problemas? No son nada. Pero cuando me topé y me topo con la vida de algunos hombres que le dieron sentido a su vida, que vivieron por algo que de verdad significara que tuviera un peso de eternidad, eso me inspira, eso me anima. Y si yo no he hecho lo que he tenido que hacer, si yo no he dado lo que he tenido que dar con mi propia vida, permítame cuando menos compartir, y especialmente con los jóvenes, que sí hay algo por lo cual vivir y que vale la pena. Y permítanme que veamos este video sobre el asesinato de aquellos 5 misioneros que cambió el panorama de las misiones mundiales en los años 50 del siglo pasado. Adelante. Podemos apagar la... En enero de 1953, un grupo de búsqueda recorrió kilómetros de selva ecuatoriana a pie y en canoa para llegar al lugar de un asesinato. El grupo descubrió los restos de 5 jóvenes: Jim Elliot, Peter Fleming, Nate Saint, Ed Macaulay y Roger Juderian. Los asesinados, que tenían entre 27 y 32 años, eran misioneros. Pero ¿cómo estos misioneros llegaron a ser asesinados? ¿Y por qué esta masacre resultó tan emblemática en la historia de las misiones? La idea de viajar a Ecuador empezó con Elliot, Macaulay y Fleming, que se conocían de su época como estudiantes de Wheaton College. En sus conversaciones hablaban sobre la posibilidad de establecer un contacto evangelístico con un grupo indígena aislado y hostil de Ecuador, conocido como Aucas. En 1952, Jim y su amigo Peter Fleming se embarcaron en un viaje hasta Guayaquil. Luego pasaron 6 meses en Quito para mejorar su español, antes de viajar al interior para establecer su base misionera en Shandia, en medio de la selva. Durante ese mismo año, Macaulay llegó a Quito
y al año siguiente se había unido a sus 2 compañeros en la jungla. Por otra parte, el piloto de la Segunda Guerra Mundial, Nate Saint, se había unido a la MAF para servir a los equipos misioneros de la selva ecuatoriana. Estando en esta labor, Saint conoció a Roger Youderian, otro misionero norteamericano. Youderian quería regresar a los Estados Unidos, pero Saint, que previamente había conocido a Elliot, Macaulay y Fleming y a su plan, le propuso a Youderian que se quedara y se uniera al proyecto. A finales de 1955, unos 500 guaraníes vivían en la selva. Se desplazaban con frecuencia, por lo que resultaba difícil localizarlos. Muchos forasteros los evitaban, ya que eran muy violentos. Pero en septiembre de 1955, cuando Saint y Fleming divisaron entre la selva varios claros guaraní, creyeron que podrían establecer un contacto pacífico en tierra. Entre octubre y diciembre, el grupo realizó 13 vuelos sobre los claros guaraní. Pronto, Saint ya estaba intercambiando regalos con los aborígenes. Durante estos intercambios, los misioneros gritaban frases cuidadosamente elegidas en la lengua guaraní que habían aprendido de Dayuma, una joven guaraní que había escapado de la violencia tribal. Debido a la aparente apertura de los guaraní, los misioneros decidieron planear un contacto pacífico. El plan se fijó para el martes 3 de enero de 1956, cuando los misioneros llegaron al lugar designado. Durante la semana, varios indígenas se acercaron de forma amistosa. Los guaraní estaban fascinados con el avión y se atrevieron a probar comida de los misioneros. Aunque los indígenas hablaban mucho, la comunicación no era muy fluida. Pero los guaraní tenían un historial de conflictos violentos entre ellos, y al parecer, una disputa interna desató el caos. La ira se redirigió hacia los 5 misioneros. El domingo 8 de enero a las 3 de la tarde, los guaraníes llegaron al campamento de los misioneros con la intención de atacarlos. Enviaron a 3 mujeres al otro lado del río. Elliot y Fleming cruzaron el río para saludarlas, pero fueron atacados por la espalda. Fleming, antes de ser herido, reiteró desesperadamente sus ofertas amistosas y les preguntó en inglés a los guaraníes por qué los estaban agrediendo. Mientras tanto, los misioneros que se encontraban en la playa fueron atacados. Primero lancearon a Saint y después a Macaulay. Youderian intentó huir hacia el avión en busca de la radio, pero fue asesinado con una lanza cuando alcanzaba el micrófono. Los guaraníes arrojaron los cuerpos y pertenencias de los misioneros al río y destruyeron el revestimiento de su avión. Luego regresaron a su aldea y, temiendo una posible venganza, la quemaron completamente y huyeron a la selva. La historia de los 5 misioneros asesinados en Ecuador se difundió rápidamente por todo el mundo. Durante el siglo XX, se calcula que 26 millones de personas fueron asesinadas en todo el mundo en parte a causa de su fe cristiana. Sin embargo, la mayoría de estas muertes pasaron desapercibidas, pero las muertes de estos 5 misioneros se hicieron ampliamente conocidas. La pregunta es, ¿por qué? Parte de la razón residió en el carácter de los 5 hombres y sus esposas. Eran valientes, profundamente espirituales, aventureros y actuaban bajo una genuina preocupación por el bienestar espiritual de los guaraní. Los nuevos medios de comunicación también permitieron la difusión. La emisora misionera de Quito, HCJB, transmitió la historia. La revista Life envió a un fotógrafo. Reader's Digest recogió la historia. Y el libro de Elizabeth Elliot, La viuda de Jim, Portales de Esplendor, se convirtió en un éxito. Los artículos de las revistas destacaron el compromiso de las esposas, ya que 4 de ellas se quedaron para continuar su servicio misionero. Sin embargo, ¿qué ocurrió con los guaraní después de la tragedia? Dayuma, la misma mujer que le enseñó frases en lengua guaraní a los misioneros, allanó el camino para que Rachel Saint, hermana de Nate, y Elizabeth Elliot contactaran con la tribu, incluidos los hombres que habían matado a sus seres queridos.
El hecho de que estas mujeres quisieran contactarlos resultaba extraño para los aborígenes, ya que en la cultura guaraní, Rachel y Elizabeth deberían haber buscado venganza. Pero cuando en su lugar hablaron de Dios, presentaron a los guaraní una forma alternativa de acabar con el ciclo de violencia. En diciembre de 1961, Elizabeth Elliot abandonó a los guaraní. Rachel Saint, salvo por unos pocos años, vivió entre el pueblo hasta su muerte en 1994. Rachel inició la traducción del Nuevo Testamento a la lengua de la tribu. En 1995, el hijo mayor de Nate Saint, Steve, y su familia también vivieron entre los guaraní. A través de los años, la historia de estos 5 misioneros asesinados y la respuesta de sus esposas y familiares han servido de inspiración a la Iglesia. A través del tiempo, muchas personas han citado la muerte de estos misioneros como un factor decisivo para su propia conversión o llamado al ministerio. En el año de 1959, las esposas de Jim Elliot, Nate Saint, Elizabeth Elliot y Rachel Saint volvieron a la jungla. Vivieron entre los Aucas o guaraníes, donde llevaron a muchos de ellos al conocimiento de Cristo. Años después de la muerte de sus esposos, los nativos les contaron que ellos creían que los hombres blancos planeaban comerse a los guaraníes. Por eso los habían matado. Steve Saint, el hijo de Nathanael Saint, fue bautizado por el pastor Minkaya. Minkaya fue el líder indígena que mató con una lanza a uno de ellos. Y años después, emocional, moral, espiritualmente destruido, en rebeldía por todo lo que había pasado él como niño, regresó a la misión de los Aucas. Ya era la misión. Recibió al Señor Jesucristo, rindió su vida a Jesucristo, y en el mismo lugar donde su padre fue asesinado, él fue bautizado por el mismo que mató a su padre. Una iglesia floreciente surgió entre los miembros de esa cultura indígena como resultado de la sangre de 5 hombres, liderados por Jim Elliot, que decidieron perder sus vidas para ganar una mención honorífica en la presencia del Padre, que seguramente les habrá dicho: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a concluir. La vida y muerte de Jim Elliot y su grupo inspiró a miles de jóvenes norteamericanos, no solo norteamericanos. A mí me impactó, me inspiró y fue causa por lo cual yo estoy en el ministerio ahora. Y a muchos jóvenes del mundo que siguieron su ejemplo y que dedicaron toda su vida al trabajo misionero y pastoral alrededor del mundo. Hermanos, la vida solo tiene sentido cuando la vivimos en compromiso fiel y obediente al que sigue preguntando todavía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Dónde están los que están dispuestos a darlo todo por su Señor? Los que están dispuestos a perder la vida en tiempo y lugar que Dios determine.
¿Dónde están los varones y las mujeres de fe? De Hebreos capítulo 11. En 1996, cuando tuve oportunidad de saludar, de ver, conocer a la viuda de Jim Elliot, una mujer ya de edad madura, tendría en ese tiempo yo creo como 70 años. Para mí fue una inspiración, fue algo que siguió impactando mi vida, porque estaba frente a alguien que lo había dado todo. No lo estaba contando, no estaba diciendo hay que darlo todo, lo había hecho. Y esa es la clase de personas a las que debemos buscar. Esa es la clase de personas que nos deben inspirar. No vale la pena perder el tiempo con gente hueca, con gente vacía. Hay muchos creyentes que están huecos y vacíos. No vale la pena. Es perder tiempo y perder grandes oportunidades. El Señor quiere usarnos. El Señor quiere usarte. Pero Él no te pide ni te limosnea, ven y sírveme. Él lo demanda todo. Todo. De ti y de mí. Hoy preferimos un cristianismo de camino ancho que lleva a la perdición. El que lleva a la vida eterna es angosto, es incómodo, tiene precio. Jesús no predicó una gracia barata. Él fue claro en decir sus expectativas a quien quería seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan. El que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por mi causa la ganará. ¿Cuántos aquí están dispuestos a perder su vida? ¿O prefieren seguir ese camino tibio? Ay, me la llevo. Voy el domingo, si puedo. Si no viene mi tía Juanita, o mi abuelita Petrita, o mi tío Servando, ustedes están dispuestos a darlo todo. Cierre sus ojos. Cierren sus ojos, por favor. Seguir a Cristo es algo serio, pero vale la pena. Y hermano, varón, mujer, joven, señorita, todos necesitamos algo por lo cual vivir. Y si buscamos nuestra vida en Él, hay que perderla. ¿Hay alguien aquí que quiera obedecer a ese llamado y decirle, Señor, perdóname por perder el tiempo, perdóname por tratar de ganar mi vida y por regatearte todo lo que soy y todo lo que tengo? Este llamado no es solo para jóvenes. A los 80 años de edad Moisés fue llamado por Dios. Y Moisés argumentó que ya era viejo y que tenía muchas limitaciones.
pero Dios lo usó poderosamente. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente dispuesta y consagrada. Gente dispuesta a darle a Él el primer lugar en todas las cosas. Si tú estás hoy en día, en este momento, decidiendo, toma mi vida, Señor, te la entrego, te invito a que te pongas en pie y lo manifiestes de esta manera, para hacer una oración por ti. ¿Alguien quiere entregarle su vida al Señor? Dios les guarde. Usa mi vida, Señor. Haz lo que quieras conmigo. ¿Hay alguien más? Pedir a mi esposa que venga a orar aquí, por favor. Quisiera pasar a orar, ya sea acá o allá. Necesito dos hermanas para orar por dos señoritas. Falta alguien más, hermano. Ahora sí. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados a servirte. Gracias, Señor, por mostrarnos que la vida se encuentra no ganándola, sino perdiéndola por ti. Tú conoces los corazones de todos los que aquí estamos. Y te ruego, Padre, que tú sopeses cada corazón y tú les muestres tu propósito y tu voluntad. Sea tu nombre glorificado. Sabes, Señor, que solo yo no puedo. Pero en tus manos, Señor, hágase tu voluntad en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús.